porque si no, estamos fuera de sí. Pues estoy fuera de sí. Estoy fuera porque no puedo entrar en esas cosas mundanas, no puedo, porque me lo prohíbe el Espíritu de Dios, el Dios de quien soy y a quien sirvo continuamente, no quiere que entre en esas cosas. Sopló su espíritu sobre mí y me libertó y puso dentro de mí un espíritu de victoria que 44 años después todavía está ahí. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. A su nombre gloria. Porque la gente que ha tenido una experiencia profunda y real con Dios, la gente que actúa en la palabra de Dios por la fe, jamás se apartan del Señor. Este es un pequeño estudio, gloria al Señor. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. De los versos 4 hasta el 11. Y leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra. Alabamos y bendecimos tu nombre maravilloso y te pedimos que ministre a nuestra vida por tu bendita y maravillosa palabra. Que tú nos des la instrucción en esta noche, que venga de lo alto, Señor, por esa palabra de sabiduría que solo tú puedes derramar, Dios mío, y que todos seamos edificados en el nombre maravilloso de Jesús. Te lo pedimos, Él sea toda la gloria. Amén. ¿Pueden sentarse, amados? Yo le he puesto como tema a este corto estudio, ¿qué tienes en tu mano? Usted sabe ya a quién Dios le preguntó eso, ¿verdad? Dios le preguntó eso a Moisés cuando estaban ante el Mar Rojo y tenían montañas, ambos estaban en una trampa, literalmente hablando, y el ejército de Faraón detrás. Y el pueblo clamó a Moisés y Moisés fue a clamar a Dios. Y Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Que, pues la vara. Pues úsala, extiéndela. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Y le he puesto ese tema porque a veces nosotros no usamos las capacidades que Dios nos ha dado. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Hay, según nos dice este pasaje bíblico, hay dones y hay ministerios y hay capacidades. Dice que los dones son del Espíritu, que los reparte como Él quiere. Que los ministerios son de Jesucristo. Y las capacidades las da Dios, pero Él es uno, a su nombre gloria. ¿Ve? Y por supuesto que todo esto, todo lo que Dios da en la iglesia, sean talentos, dones, llámele como quiera llamar, ministerio, todo propende, ¿verdad?, a un solo resultado, a la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
En la iglesia, ninguno de los dones o los ministerios, las capacidades que Dios da o los talentos, se usan para maltratar a nadie. Digo esto, hermano, porque la experiencia nuestra, pues usted sabe, es bastante larga en los caminos del Señor, en el ministerio. He visto muchas cosas. He visto que en la iglesia, en algunas iglesias, hay mucha profecía y se maltrata a los hermanos. El profeta sabe cualquier cosa, se entera de cualquier bochinche de un hermano y se lo tira, dizque en profecía. Pero eso es destructivo, hermano, y todos los dones son para edificar. Alabado el nombre maravilloso del Señor. De hecho, aquí hay una serie de iglesias en este país, en otros países peor. En El Salvador, por ejemplo, en aquella época que yo iba a El Salvador, había más de 300 iglesias donde era pura profecía, todo era profecía. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Pero todo era profecía de la mente de los profetas o de espíritus de error, pero no del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Glorificado sea su nombre para siempre. Entonces veremos un poco de lo que debería ser nuestro desenvolvimiento dentro de la iglesia, porque existen dones y ministerios que sirven para que una iglesia camine en común acuerdo y bajo la dirección de Dios. Hay una parábola en Mateo que habla de Lucas, que habla del hijo pródigo. Y cuando el hijo pródigo regresa, el hermano de él, que se había mantenido fiel en la casa de su padre, pues regresa de trabajar del campo y oye que hay fiesta, que no había fiesta anunciada. Y entonces cuando él pregunta de qué es el algarabío, de qué es la fiesta, le dice, no, porque tu hermano ha regresado. Y entonces él no quiere entrar a la fiesta y se enoja, el padre tiene que salir para instarlo a entrar a la fiesta. Y él le dice, pero es que ese perdido botó tu dinero con rameras y ahora viene y regresa. Entonces tú le haces una fiesta y matas a los mejores animales. Y en cambio yo que te he servido, que nunca me he ido de tu lado, a mí no me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. ¿Y qué le respondió el padre? Pero si todo lo que tengo aquí es tuyo. O sea, que si se hubiera querido comer un toro con sus amigos, se lo podía comer. No digo yo un cabrito. Entonces, esa es la actitud de algunos en la iglesia, de que están ahí tiempo y tiempo y medio tiempo, gloria al nombre del Señor. Y entonces no usan lo que Dios le da. Alabado, no se ponen las manos de Dios para investigar de Dios qué es lo que tienen, porque en la iglesia no hay nadie que no tenga algo que hacer. O a quien Dios no le haya dado algo. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Pero están esperando, no sé, que el pastor le diga o que... hay gente, hermano, que piensa que el pastor es una especie de espiritista, que todo lo ve. Entiende que tiene una bola de cristal y ahí todo se le tiene que revelar. Nada de eso, el pastor es igual que cualquiera de ustedes. Alabado el maravilloso nombre del Señor. Cuando Dios quiere revelar algo, Dios lo revela. No solo al pastor, a cualquiera. Alabado sea su nombre. Bien, una vez, por ejemplo, yo era copastor de una iglesia en Los Branches, eso fue, hermano, wow. Eso fue para los finales de los 60, imagínense. Y resulta que un hermano formó un problema en la iglesia porque vino una visita y entre la visita había una hermana que pasó a cantar. Y ese hermano, de que había visto a esa hermana en pantalones en un shopping center. Entonces empezó a hacerle propaganda contraria al pastor porque el pastor tenía que saber que ella andaba en pantalones por los shopping centers. O sea, que Dios tiene que tomar un video de todos los que andan por ahí, aunque no sean de la iglesia, que aquella no era de la iglesia nuestra. Y entonces el pastor, Dios tiene que tomar un video y mostrárselo al pastor. Aunque ahora saben muchísimas cosas, porque la gente pone en Facebook hasta la hora que se acuesta y se levanta.
Y a veces ponen cosas que no deberían de poner, ¿saben? Alabado el nombre maravilloso del Señor. Pero en cuanto a revelación, hermano, hay que tener en cuenta, hermano, que nosotros no somos, alabados a Dios, ninguno superhombre y no queremos serlo tampoco para saber todo lo que pasa. Bendito sea el poderoso nombre del Señor. Porque imagínense, y aún a veces sabiendo, mire, Jesús puso a Judas como tesorero, sabiendo que era un pillo. Porque a Jesús el dinero no le interesa y aquel se condenó a sí mismo por estar robando. Alabado el nombre del Señor, porque cuando se dio cuenta de que el reino de Jesús no era de este mundo, cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, él dijo, pero espérate, entonces no voy a ser tesorero de un reino aquí, pues déjame sacar lo que pueda dar, y lo fue y lo vendió en 30 piezas de plata. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, mi hermano, cada uno tiene que buscar de Dios para saber cuál es su lugar, para saber quiénes somos en Cristo, cuál es la posición en que Dios nos coloca. A su nombre sea la gloria. Uno no puede estar en la iglesia todo el tiempo sin hacer nada, viniendo al culto cuando puede, glorificado el nombre del Señor y no haciendo nada nunca por la causa del Señor. ¿Ven? Sí, a veces no hay mucha alabanza, como que a veces... Pero bueno, nosotros seguimos para adelante como quiera. Alabado el nombre del Señor. Así que hablemos, alabado sea Dios, de estos dones espirituales. Por ejemplo, como el don de palabra de sabiduría. Cuando nosotros hablamos, alabado sea el nombre del Señor, de sabiduría, pues nosotros pensamos enseguida, ¿verdad?, en una persona que a través de los años va madurando y adquiriendo sabiduría. Pero esto es un don del Espíritu, hermano. No tiene que ser un viejo necesariamente que haya habido ya 90 años para tener sabiduría, sino que puede ser un joven que busca a Dios intensamente y Dios le da ese don. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. No siempre que en la Biblia se habla de ancianos, habla de ancianos en edad biológica. Habla de ancianos en el conocimiento. Glorificado el nombre del Señor, porque por ejemplo, Tito era un joven, pero escribió uno de los evangelios. Timoteo era un pastor. Y Pablo lo usó como un dirigente porque lo mandó a establecer obreros a distintos lugares. Sin embargo, era un joven. Y parece que a veces, por su juventud, como que se cohibió un poco. Usted sabe, porque como una vez le dijo un hermano que vino de Portugal, le dijo a un pastor que era jovencito, que es un muchacho que Dios lo usaba de una manera tremenda, pero como la gente a veces todo lo que ve es lo que sus ojos le muestran nada más, le dijo, hermano, déjese por lo menos un bigote para que parezca más viejo, porque es que usted, a ver qué tiene que ver una cosa con la otra, hermano. En cambio otros condenan los bigotes, yo no me explico cómo es eso, hermano. Alabado el nombre del Señor. Aquí una vez vino un predicador a condenar los bigotes y se olvidó que yo estaba ahí sentado. Y dale contra los bigotes, hasta que miró para atrás y dijo, porque si fuera un bigote bien arregladito, como el del hermano Muñoz. Y yo le dije, sí, pentecostal. Alabado el nombre maravilloso del Señor. O sea, a veces en vez de meternos en la palabra, ¿entiendes? Y enseñar la palabra, que es tan buena, hermano, para nuestra edificación. Nos ponemos a hablar todas las tonteras que se nos ocurre por ahí, que leemos en el libro de Babilonia, la gran ramera, y que leemos por allá, porque hay gente que lee en cuanto libro escribe por ahí cualquier idiota. Alabado sea el nombre del Señor con falsas doctrinas, y se le meten todas esas cosas en la cabeza. Bendecido el nombre maravilloso de Cristo, alábale que Él vive. En vez de meterse en la Biblia con ayuno y oración, hermano. Porque cuando yo busco el rostro de Dios y me meto en la Biblia, Dios me revela cosas que yo llevo 50 años escudriñando la palabra y no las había visto. Alabado el nombre maravilloso del Señor.
Y a veces Dios me da un pasaje y yo le digo, Señor, pues yo he predicado más de 200 veces en la iglesia de ese pasaje. Pero el Señor me dice, alabado sea Dios, vas a predicar de ahí. Y me pongo a orar y Dios me da un bosquejo del mensaje que yo no había pensado que sí. Porque es que Dios es así, hermano, esta palabra es muy profunda. A su nombre sea la gloria. Entonces usted sabe que aquí en 1 Corintios 12 está esa lista primaria, vamos a llamarle, de dones del Espíritu, que son 9. Y en el capítulo 12 de Romanos hay otra lista donde se encuentran algunos de estos dones, pero otros dones que nadie pide, ni ayuna, ni ora por ellos. Porque a la gente le gustan los dones que de estar al frente, de que mira, qué don tremendo tiene, oye, gloria a Dios. Pero está el don, por ejemplo, el don de repartir con liberalidad. ¿Usted ha sabido de alguien que ore y ayune, Dios dame el don de repartir lo que tengo? Que va, hermano. Que nadie ora por eso. O el don de servicio, que yo conozco mucha gente que tiene ese don, hermano. Don de servicio, que siempre están dispuestos a servir. Es un don de Dios, hermano. Alabado el maravilloso nombre del Señor. Entonces en Efesios 4:11 están los ministerios de Cristo a la iglesia. Ahora los dones son manifestaciones espontáneas del Espíritu Santo. O sea, nadie es dueño de ningún don. Gloria al nombre del Señor. Sino que son manifestaciones. Dios puede usar a cualquier persona de la iglesia para manifestar uno de los dones espirituales. Son manifestaciones del Espíritu Santo según su voluntad. Pero los ministerios de Cristo no son manifestaciones, son personas a quienes el Señor escoge y capacita y se las da a la iglesia para que le sirvan a la iglesia como pastores, maestros, evangelistas, alabado sea el nombre del Señor, etc. Entonces, estas son personas que Dios capacita y se las da a la iglesia. Tanto los dones como los ministerios son para servir. Amén. Y para edificar a la iglesia. Porque en eso cooperamos con el Espíritu Santo en la edificación de la iglesia. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Así que nosotros como iglesia tenemos estos dones y ministerios, pero primeramente debemos estar, como dije ahorita, conscientes de lo que somos dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno se tiene que ubicar. Alabado sea el nombre del Señor. Y después de instruirnos adecuadamente en ello, para que posteriormente lo pongamos en práctica. Para todos es claro que estamos comenzando una nueva etapa como iglesia, hermano. Las cosas no son como antes. Todos sabemos que las cosas han cambiado, hermano. El mundo está cambiando vertiginosamente. Hermano, lamentablemente las iglesias están cambiando. No debería ser así, pero están cambiando. Alabado el nombre del Señor. Entonces, hermano, tenemos los fundamentos. Hemos caminado por algunos años dentro del cristianismo como grupo. Se ha pasado también una serie de eventos. Hemos tenido altibajos. Alabado sea el Señor, ¿cierto? Todos tenemos altibajos, en una forma u otra. Pero hoy estamos en otra faceta. Hoy tenemos que prepararnos para enfrentar, alabado sea Dios, la situación en medio de la cual nos ha tocado vivir. Ya este no es el mundo que era 25 años atrás. Alabado el nombre poderoso del Señor. Estamos en un mundo totalmente ateo, hermano. Donde naciones que nacieron basadas en la palabra de Dios hoy son apóstatas. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Creyentes, predicadores que fueron usados poderosamente por el Señor. Hoy son apóstatas, pero se quedan dentro de la iglesia haciendo daño. Gente que ha cambiado completamente, que ahora solo está por el metal, hermano. Está como los curas de aquellos tiempos, alabado sea el nombre del Señor, de los medieval times, de la Edad Media.
donde iban a los pueblos con un aparato así como una alcancía de bronce para que la gente echara las monedas. ¿Entiendes? Echa tu moneda ahí, cuando haga clean en el fondo, tu marido, que ya murió, saldrá del purgatorio. Para la gloria, tan pronto la moneda lo diga allá abajo. Pues, mire, hoy es igual. Hoy hay predicadores que no oran si no le pagan. Hay predicadores que no predican si no le pagan. Ahí me invitaron a predicar a Boston, Massachusetts, para más adelantito ese. Y entonces, claro, me llamó una miembro de la iglesia y yo le dije a ella, mira, perdona, pero yo no acepto invitaciones de miembros de la iglesia. Porque una vez me invitó una presidente dama aquí en Puerto Rico a un culto a predicar. Y cuando yo llego, el pastor tenía otro predicador. Imagínense qué embarque. Yo cogí y me fui. Alabado sea el nombre de Dios. Desde ahí no acepto invitación que no sea el propio pastor. Así que la pastora me llamó. Entonces me dijo, hermano, ¿y cuáles son las condiciones? ¿Cuánto usted cobra? Y yo, no, yo no cobro predicar, hermano. Si usted me invita a Boston, usted me paga el pasaje y me paga mis gastos de estadía allí y lo demás olvídese. Porque yo no cobro el predicar. Ah, bueno, pues gloria a Dios, pastor. Claro que nosotros sabemos que siempre hay que ayudar a los ministerios, pero me gusta eso. Sí, porque aquí hay gente que si no le ponen, además de los gastos y todo, hermano, gente exige en hoteles buenos, que le paguen todas las comidas y después que le den una buena ofrenda también. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Hay gente que solo habla ya de dinero, sus predicaciones. Usted lo ve por la televisión, hermano, ese canal Enlace, Dios mío, yo eso no lo quiero ver. Ahora, porque eso es una mezcla de evangelio con negocio. Todos los predicadores ahí piden, todos son apóstoles, ay santos. Todos son teólogos, salmistas. Alabado el nombre del Señor. Adoradores, porque los demás no somos adoradores, son ellos. Ahora es apóstol y profeta. Eso está terrible, hermano. Estamos viviendo una época de cambios totalmente tremendo, hermano, donde nadie quiere, por ejemplo, que lo llamen. Va ahora con nosotros el pastor Juan Pérez. No, ahora esto es un nombre ficticio, ¿sabes? No, porque yo conozco a Juan Pérez, que es un hombre de Dios. El único predicador que conozco a Juan Pérez es un hombre de Dios. Pero bueno, eso es como, vamos a decir John Doe. Sí. Ahora con nosotros el pastor Juan del Pueblo. No, hermanos, se ofenden. Hay que añadirle algo más, porque ya reverendo tampoco le es suficiente. ¿Entiende? Entonces, como compran títulos por internet. No, si usted quiere ser doctor en teología, compre el título, hermano. Con 300 pesos le manda un título de doctor y ya usted lo mete en la cartera y ya usted es doctor. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Entonces, mi hermano, todos estos cambios están afectando a la iglesia. Y nosotros tenemos que saber dónde estamos parados, hermano, para que estas cosas no nos afecten. Para que nosotros no caigamos en eso también. Porque Jesús no se deja sin testimonio, hermano. A su nombre sea la gloria. Y Él no quiere que nosotros caigamos en ese montón de herejías. Alabado sea el nombre del Señor. Él quiere que su iglesia se mantenga siempre humilde sirviendo. Alabado sea Dios. Y que no importa cómo Dios puede usarlo, usted siempre aprenda a darle la gloria al Señor. Porque de nosotros mismos no damos nada bueno, hermano. Alabado el nombre poderoso de Cristo para siempre. Aleluya. Entonces el mundo ha cambiado mucho y vivimos bajo la presión de cambio. Claro, porque nos encontramos, por ejemplo, a otros creyentes de iglesias en los trabajos, donde nos vienen a imponer los cambios que ellos han hecho, y que, pero ¿por qué tú sigues así? Hay gente que le han preguntado, y aquí la iglesia de Muñoz, muchachos, todavía tú estás ahí. Ese hombre es terrible. Ni que yo me llamara Iván.
Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Terrible, terrible es Dios, hermano. Dios sí es terrible. Terrible en loores y hacedor de maravillas. Alabado el nombre del Señor, aleluya. Pero quieren entonces, quieren imponer sus cambios, hermano. Te quieren meter los cambios que ellos han hecho para que tú también los lleves a tu iglesia. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Entonces, hermano, por eso es que la iglesia tiene que conocer las Sagradas Escrituras. El consejo del Señor, hermano, nunca pasa de moda. Escudriñar las Escrituras. Porque en ellos parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, ellas son las que te dicen como yo quiero que tú vivas. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Porque en la iglesia de Cristo sabemos que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Que en Dios no hay sombra de variación ni mudanza de parecer. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Entonces hemos hablado mucho y sin embargo nunca será suficiente seguir recordando a la iglesia que tenemos que buscar de Dios. Solamente a través de Él podremos obtener la guía. Solamente a través de Él podremos acoplarnos a las circunstancias presentes, aleluya. Debemos de permitirle que nos instruya, porque hermano, el Espíritu Santo instruye. Es el maestro por excelencia, que Dios ha establecido maestros en la iglesia, pero los maestros que Dios establece tienen que enseñar por el Espíritu. ¿Por qué? Porque es la unción la que enseña. La unción mismo se enseña, dice, y la unción no es mentirosa. Alabado el nombre maravilloso del Señor, porque el Espíritu nos conduce a toda verdad y justicia. Aleluya. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Damos gracias a Dios por nosotros tenemos maestros ungidos, hermano. Alabados a Cristo para siempre. Yo no sé cómo hay algunos que se quedan durmiendo los domingos y no vienen a la escuela dominical, no saben lo que se están perdiendo. Así que tenemos que dejarnos guiar por Dios y no porque seamos robots. Alabanza al Señor. Que un robot es previamente programado para realizar una labor. No, la Biblia desde el principio hasta el final nos dice que fuimos dotados de libertad de decidir y hemos sido capacitados para diferenciar lo bueno de lo malo. Lo que es aceptable delante de Dios para que posteriormente podamos desarrollarlo. Ahora bien, leyendo acerca de los dones y ministerios que ahora les pregunto, ¿ya han analizado en cuál de estos dones o ministerios Dios te ha puesto? Otro no, porque eso es para los pastores, eso es para los evangelistas. No, papá, eso es para toda la iglesia. Bueno, papá y mamá. Eso es para toda la iglesia. Eso no es exclusividad de los ministros, eso es para toda la iglesia, para todo el cuerpo de Cristo, para todos los miembros de ese cuerpo. Alabado sea su nombre. Qué labor tan importante se tiene delante de Dios y sobre todo la responsabilidad que hay para desarrollarlo y no quedarnos con ese ministerio guardado en nuestro bolsillo o en nuestras carteras. Alabado el maravilloso nombre del Señor. Servir, hermano, hay que empezar por lo menos, ¿verdad que sí? Uno empieza a servir. Como le dije a un joven de la iglesia una vez, que él quería predicar y cogió compromiso a espalda mía por ahí y yo lo llamé. Ven acá, pero eso que tú estás, que tiene un montón de compromisos a predicar. Se me dijo, pero ¿y cómo usted quiere que me desarrolle? Yo dije, qué bueno que me preguntaste. La respuesta es sirviendo. Y tú todavía en la iglesia no has servido para nada, perdóname. Tú crees que sirves por allá, pero que quieres ser luz de la calle y sombra de la casa. Por no decir tiniebla. Alabado sea Dios, porque ya sonaría diabólico.
Entonces hay que empezar por la casa, hay que empezar a servir. Hay que saber que Jesús dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para ser servidor de los demás. Mira, hay iglesias, por ejemplo, en Guatemala, iglesia cristiana, que cuando tú vas a pedir membresía a esa iglesia, te ponen un ministerio. Sí, rápido te dan un ministerio. Tú llegas, pasa como en todos lugares, tú llegas y eres guardia de seguridad y vas a empezar a trabajar en una compañía, ¿qué turno te van a dar? ¿De 6 a 4? ¿De 8 a 4? No. Te van a poner a romper noche de 11 a 7. Así es la cosa. Hasta que te hagas un tiempo y tengas señor y entonces te van cambiando los turnos. Pues en la iglesia, un amigo mío que Dios lo usaba no predicando, el pobrecito era un desastre predicando, pero sin embargo como hombre de Dios era un éxito tremendo. Era un hombre que tenía dones preciosos. El problema es que llenaba la iglesia porque ese hombre se tiraba de rodillas. Cuando sabía que había un endemoniado en una casa, iba a las 5 de la mañana a la iglesia y a las 5 de la tarde salía sin comer, sin beber, a la casa esa. Dios libertaba al endemoniado, salvaba a la familia y por la noche estaban en el culto. Lo que pasa es que después de oírlo predicar, entiende, culto tras culto, se iban para otras iglesias. Pero todas las iglesias de ese pueblo se llenaron con gente que él ganó y Dios libertó a través de él. Bueno, él me cuenta que cuando él estaba en la iglesia, pues él tenía ese llamado y el pastor sabía que él tenía un llamado. Pero él quiso, ¿verdad?, ya salir, ¿entiende? Porque a veces la gente como que se espera y como que me están alando. Alabado sea el nombre del Señor. Estoy listo, súper preparado. Entonces él fue y le dijo al pastor, pastor, yo quiero que usted entienda que yo tengo un llamado. No, sí, yo estoy consciente de eso, hijo. Pero yo ya quiero empezar mi ministerio, pastor. ¿De veras? Ya. Sí, pastor. Ore por mí. No voy a orar por ti, pero espérame un momentito aquí. Y se fue por allá atrás y apareció con un cubo, una escoba y un mapa. Y dijo, toma, varón, comienza ya tu ministerio. Entonces se quedó con el cubo y esto de la mano. Y el pastor se fue. Estuve un rato pensando, pero ¿qué es esto? Esto es un insulto. Pero se fue al altar a orar, Dios le dijo, comienza tu ministerio. Entonces se convirtió en el que limpiaba, mantenía la iglesia brilladita. Después él mismo buscó aceite y se lo pasaba a las bancas y todo. Gloria al nombre del Señor. Hasta que llegó el tiempo de Dios. Aleluya. Él se colocó donde Dios lo quería. Y demostró que podía ser humilde y rendirle un trabajo humilde. Gloria al Señor. Yo he sabido de generales de 5 estrellas que se han hecho miembros de una iglesia y los han puesto también a barrer el piso. Amén. Se quitan un uniforme allí, porque en la iglesia no hay generales de ninguna estrella. Aquí el único general es Jesucristo. Aquí todos los demás somos soldados de fila, private. Aquí somos private. Sin rayitas de ninguna clase. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Porque las rayitas nos las van a poner cuando lleguemos al reino de los cielos si hemos sido fieles aquí. Alabado sea el nombre. Allá no es cuestión de que te van a hacer sargento ni... No, allá es alabado sea Dios que te van a coronar. Y que vas a ser corregente juntamente con Cristo del reino celestial. Así que es cuestión de servir humildemente aquí, esperar ese momento glorioso, ¿verdad que sí? Porque el humilde el que se humilla será ensalzado. Pero el que se ensalza a sí mismo será batido. A su nombre, gloria. Entonces, mire lo que dice 1 Corintios 12:30. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas. O sea que no todos tenemos el mismo don, pero sí todos tenemos alguno. Lo que no hay que hacer es querer lo que otro tiene. ¿Me entiende? Si alguno mire, no sé si decir esto, pero bueno, lo voy a decir. Pero voy a cogerme a mí de ejemplo, ¿verdad? Para que no. Pero uno tiene que conocer sus limitaciones, hermano. Yo creía que, ¿verdad? Que yo como predicaba, que yo también podía ser cantante y que de todo.
Entonces una vez salí con el hermano Luis M. Ortiz a unos cultos misioneros por Estados Unidos, en varios estados. Y un día, pues, hermano Ortiz, si usted quiere yo dirijo el devocional. Ah, bueno, está bien, sí, como uno dirige. Hermano, habían como 2,000 personas. Aunque imagínense, yo estaba felicísimo de la vida. Y dirigí el devocional, tremendo devocional, hermano. Eso fue terrible, para mí eso fue terrible, tremendo. Bueno, y después el hermano Luis predicó, Dios hizo cosas tremendas. Después cuando íbamos en el carro para la casa donde estábamos hospedando, él iba riéndose, hermano. Y yo me digo, what's so funny? ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo, muchacho, es que mira, tú eres tremendo cantante. De veras, hermano Luis. Sí, tremendo. Yo no había visto nunca un cantante como tú. No me digas, hermano. Mira, la música iba por un lado. Tú ibas por otro lado y la congregación por otro. Pues imagínense, eso fue debut y despedida. Pero después dije, a lo mejor dirigir un cántica de un devocional, no, pero ya era copastor del hermano Ortiz, allá en la iglesia, estaba en Barrio Obrero. Y dije, pero por lo menos un himno especial, ¿entiendes? Que es más lento, que tal, que... Y canté también un día, gracias a Dios que él no estaba, hermano. Y yo iba a predicar ese domingo y decidí cantarle un himno especial. ¡Ah! Me boté, hermano. Me boté. Cuando terminé el culto, prediqué, Dios se glorificó y todo. Viene un hermano que era cantante. Pero un cantante viene para acá y me dice, hermano Muñoz, Dios te bendiga. Me dice, varón, yo me amanezco yo no te predicar, pero no vuelvas a cantar, por favor. También, hermano, debut y despedida. ¿Qué voy a hacer? Pues me quedé predicando nada más. No toco ni con trabajo. Alabado el nombre del Señor, pues ya descubrí que yo lo único que sé hacer es predicar. Y esto porque Dios me lo enseñó. A su nombre, gloria. Por eso para mandar. Alabado sea el nombre del Señor. Y reconozco eso, gloria a Dios para siempre. Por eso es que ustedes no ven que yo no canto especiales los domingos ni ningún día. Porque no lo quiero atormentar. De modo que el don de sabiduría, la gente piensa, alabados a Dios, que es que se va adquiriendo con el tiempo. No, hermano, todo es un don del Espíritu, es palabra de sabiduría, se llama el don. Y obra en el intelecto. Hay 3 dones que obran en el intelecto, que son el don de palabra de sabiduría, el don de discernimiento, alabados a Dios, y el don de discernimiento de espíritus. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Eso obra en el intelecto. El Espíritu Santo te da. Gloria. Yo he visto el don de palabra de sabiduría manifestarse en un predicador. Y a mí me ha pasado también cosas que yo sé que yo no tengo. Han salido en un mensaje por el Espíritu de Dios. Porque en ese momento se manifiesta el don de palabra de sabiduría. Una vez yo vi un predicador, amigo mío, predicando, hermano. Y yo vi literalmente con mis ojos físicos, yo vi como un hilo de plata de la cabeza de él que subía y pasaba el techo de la iglesia. Ese hombre estaba conectado con Dios, hermano. Entonces Dios estaba dando, pero era una sabiduría, hermano, que no es humana. Usted sabe, uno puede aprender mucho y puede adquirir sabiduría también a través de los años, pero no es el don de palabra de sabiduría. Y hay que tener cuidado porque hay alguna sabiduría que es humana, terrenal, y que el apóstol hasta la denomina diabólica. No es la sabiduría que usted aprenda cosas buenas, no. Es la sabiduría que en vez de llevarte a ser humilde, en vez de llevarte, alabados a Dios, a reconocer a Dios en toda tu vida, te lleva a creerte que tú eres lo máximo. ¿Me entiende cómo es? Esa es sabiduría ni más diabólica. El apóstol Pablo fue a predicar. De hecho, yo vi y retraté, el areópago está intacto, hermano, por lo menos por fuera, está intacto, donde él predicó en la colina de Marte, que se ve desde el Partenón. Entonces, Pablo fue a predicarle allí se reunía la flor y nata de la sabiduría griega, hermano. Usted sabe que los griegos en eso eran. Y ellos querían escuchar todo lo nuevo que aparecía, y si había un Dios nuevo, ellos querían saber de él.
Entonces Pablo fue como vio que había un nicho que decía al Dios no conocido, porque ellos no querían que se le escapara a nadie. Ellos adoraban a todos los dioses conocidos, pero por si acaso se les escapaba a alguno, había uno al Dios no conocido. Entonces Pablo le dijo que a ese Dios le iba a predicar, pero claro, Pablo era un erudito, hermano. Y Pablo parece que se mandó tremendo discurso con palabras de esas de domingo, glorificado sea Dios. Y cuando terminó el mensaje, ¿sabe lo que decían todos? ¿Qué dijo ese loco palabrero? Y salió de allí, no se ganó ni a uno de ellos para Cristo, hermano. Y cuando bajó a la ciudad de Corintios, ya iba con esa experiencia. Esto no se puede hacer, esto tiene que ser el Espíritu. Y por eso fue que le dijo a ellos: yo no he venido a vosotros con palabras de humana sabiduría, ¿vio? Sino con manifestación del poder de Dios, del Espíritu Santo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dice, aunque hablamos sabiduría, pero no sabiduría de esta tierra, de este mundo, que es terrenal y más diabólica, sino sabiduría de lo alto, la cual Dios nos revela por su Espíritu. Ese es el don de palabra de sabiduría. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Y no es para vanagloriarnos tampoco. Nada de lo que Dios hace por nosotros es para vanagloriarnos. Glorificado el poderoso nombre del Señor. Y espérate, que hay gente que, hermano, que te ayuda a caer. Cada vez que venga alguien a darte una palmadita, dice, muchacho, tu viste es tremendo. Muchacho, en la iglesia yo creo que no hay otro como tú. Cuídate, mi hermano, que es Satanás que está detrás de él. Alabado, reprende inmediatamente, no lo vayas a creer. Alabado el nombre precioso del Señor. Entonces, hermano, más adelante, Santiago 3:17 dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Alabado sea el maravilloso nombre. Esa es la sabiduría que es de lo alto. Después está el don de fe. El don de fe, junto con el don de operación de milagros, alabado el maravilloso nombre, y el don de poder, se manifiestan en lo físico. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Esta no es la fe que nosotros tenemos para recibir a Cristo, ¿no? Es una fe superior que da el Espíritu. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hubo casos que usted vio ese don manifestado antes de la era de la iglesia. Por ejemplo, aleluya, cuando el varón de Dios, alabado sea el Señor, manda parar el sol y la luna. Es un milagro tremendo, hermano. Porque dice que el sol no se apresuró a ponerse por casi un día entero. Y los científicos descubrieron que faltaba un día en la historia, porque para poderle ellos mandar cohetes para allá que lleguen exactamente a donde ellos los quieren mandar, ellos tienen que saber no solamente del futuro, tienen que ir atrás al tiempo. Y cuando fueron, encontraron que faltaba un día en la historia. Y dijeron, sí, pero encontraron uno de ellos que era cristiano, dijo, bueno, Josué dice que el sol se paró y no se apresuró a ponerse por casi un día entero. Pero entonces buscaron ese casi un día entero. Alabado sea el nombre del Señor. Eran 23 horas con 20 minutos. Ustedes faltaban 40 minutos. Alabado sea Dios. Entonces después se acordó que en Isaías, alabado el nombre, faltaban 20 minutos, no, perdón. Y entonces en Isaías, cuando le fue a dar la señal al rey, que le dijo, ¿qué es más posible? Que la sombra se adelante, porque eran relojes de arena, acuérdense. Relojes de sol, perdón. Eran relojes de sol. Que la señal se adelante 10 grados o que se atrase 10 grados. Y bueno, que se adelante todavía podría ser, pero retrasarse es imposible. Pues para que sepa que Dios ha hablado y él vio cuando se retrasó y ahí se completó el día que faltaba. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Que la Biblia es la verdad, hermano. A su nombre sea la gloria. Eso es el don de fe, hermano. Glorificado el nombre maravilloso del Señor. Entonces, es para hacer grandes proezas.
Gloria a Dios para siempre. Es para hasta mover montañas. Es para traer lluvia o evitarla. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Entonces, dice en 11:1 de Hebreo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe común que nosotros tenemos. Gloria, que tenemos que creer no por vista, sino por la palabra. Por eso es que hay gente que no recibe sanidad, porque a veces se ora por ellos y los síntomas siguen y después piensan, bueno, no pasó nada. No es que no pasó nada, tienes que seguir confesando la palabra de fe. Alabado, yo estoy sano, ¿te duele más? Estoy sano. Te acuestas con el dolor, el Señor me sanó esta noche. Y así es que se efectúa la sanidad, hermano, cuando nosotros ejercitamos la fe, porque la fe es la convicción de lo que no se ve. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Aleluya. Entonces, mi hermano, está también los dones de sanidades. Yo he oído gente decir que tienen el don de sanidad. Yo no sé qué don será ese, o sea, lo desconozco. En la Biblia yo no encuentro ningún don de sanidad, pero sí encuentro dones de sanidades. ¿Y por qué se llama en plural dones de sanidades? Porque ese es el don, no es que usted ore por un enfermo y se sane, ese no es don de sanidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios, las señales que seguirán a todos los que creen. En mi nombre, entre otras cosas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero eso no son los dones de sanidades. Ni es que usted tenga un don de sanidad especial, es que esas señales le siguen a los que creen. Cualquiera de ustedes puede orar por un enfermo y Dios lo sana si usted cree. Alabado el nombre del Señor. No hay nada de qué gloriarse. Tampoco hay nada de qué gloriarse cuando se manifiestan los dones de sanidades. Por ejemplo, una vez yo estaba en mi oficina hace muchos años también orando y Dios me habló y me dijo, quiero que deje una campaña en Montevideo, Uruguay. Una campaña para que vengan las iglesias que yo voy a traer que vengan. Pero los mensajes que vas a predicar son de santidad personal. Usted sabe, hermano, una campaña pública, predicar mensajes, porque si me hubiera hecho evangelístico, gloria a Dios. No, vas a predicar santidad personal. Yo le digo, bueno, Señor, yo voy a hacer lo que tú me dices, pero yo te voy a pedir a ti que hagas algo también. Porque tú sabes que uno va por esos países y predica santidad y dice, no, esa es la doctrina de Muñoz, esa es la doctrina de los puertorriqueños. Porque a mí me ha pasado, hermano. Pero yo te voy a pedir que tú manifiestes los dones de sanidades en esa campaña. Cosa que nadie pueda negar que el mensaje viene de ti. Entonces Dios aceptó. Y me fui y le dije a Yenta, mando una carta a todas las iglesias que van a venir los que Dios traiga. Y se llenó, hermano, el lugar era un teatro, un antiguo teatro, y llenó arriba y abajo y todo, los pasillos. Vinieron 24 pastores con su iglesia. Hermano, un montón de mujeres que alababan a Dios y todo, y amaban al Señor, pero habían sido mal enseñadas. Eso era una de bolas por aquí colgando y por acá, eso era terrible, hermano, y pintura y todo. Hermano, cuando el primer mensaje, eso fue, si ya te sabes, eso fue como esos aguaceros que no paran, que raja tabla. Y el hermano Yenta estaba nervioso, miraba a Anita y se trozaba las manos, que él es muy comedido, ¿entiendes? Y él dijo, aquí se nos cayó la casa encima, aquí se acabó la campaña. Pero hermano, de pronto empezó un desfile para afuera. Y entonces Anita se fue detrás de un montón de mujeres, pero eran todas mujeres que salieron, hermano. Entonces Anita se fue detrás, pero no se iban para la calle, hermano. Se metían a los lavabos, a los inodoros, a los lavabos, y estaban haciendo fila en los lavamanos. ¿Para qué? Para lavarse la cara y quitarse la pintura. Y llenaron el zafacón allí de toda esa porquería que tenía, ese montón de virsutería. Alabado el nombre del Señor. Y luego entraban al templo, ya estábamos ministrando y el Señor las bautizaba con el Espíritu Santo y fuego del cielo. Allí yo me acuerdo que el primer día un señor mayor cayó al suelo. Él pasó adelante a convertirse, pero cayó al suelo y se levantó hablando lengua. Y estaba como haciendo ejercicio, ¿entiendes? Yo, este está lleno. Entonces yo me la saqué, ¿qué hizo Dios contigo, hermano?
Y dice, yo no sé que yo soy ateo. Pues ¿cómo que tú eres ateo? Te estás hablando en lengua ahí. Es que yo soy ateo, yo no creo en Dios. Pero me invitaron aquí porque venía aquí un orador de América y venía una agrupación, pues yo fui con la agrupación coral. Venía una agrupación coral y me trajeron porque Laura se le prendió el bombillo, hermano. Y Laura estaba en Colina de Solimar pastoreando. Y Laura alquiló un bus y anunció por todo el barrio que todos los que quisieran ir a oír esa agrupación de América que iba a cantar y un orador que iba de América, pues ellos fueron. Como los llevaban de gratis, los traían a la casa otra vez. Eso es sabiduría, hermano. Entonces este viejito era de ahí, ¿verdad? Entonces él dijo, yo vine porque me trajeron, pero yo estaba enfermo. Yo no me podía doblar porque a mí se me rompió la espalda. Yo andaba doblado, ahora mire, estoy derechito y mire, me bajo y me subo, no pasa nada. Y hablando lengua, hermano, el Señor lo salvó, lo sanó y lo bautizó a un ateo. Y lo grande es que después se va a la iglesia de Laura, hermano, y cuando llegó, Laura estaba en construcción y su esposo el piso estaba todavía en tierra y no habían ventanas, estaban los huecos nada más de las puertas y las ventanas. Y así se reunían unas bancas allí que ellos mismos hicieron improvisadas. El viejito era albañil y carpintero y dijo, ¿y qué pasa aquí que esto está así? Y ella dijo, no, porque es que no tengo para pagar mano. Ah, pues yo soy, vamos aquí a ofrendar todo el mundo que yo. Y terminó el templo el hermano. Y un día se desapareció y no se sabía de él. Y todo el mundo orando por él y no sabían dónde estaba, hermano. Como a los 3 meses volvió a aparecer. Y le dijo a Ramón, pastor, quiero que vaya a tal lugar, a tal campo, que fui a dar mi testimonio allí, me gané 30 almas para Cristo, para que ponga un pastor allí. Y así se desaparecía, pues no le decía nada, ni pedía permiso. Ahí fundaba una iglesia y venía pastor, manda un pastor para allá. Alabado sea el Señor. Así hasta que el Señor se lo llevó. Y el otro día en la convención que yo estuve, en noviembre pasado, pues yo di ese testimonio, ¿verdad? Porque yo hablé de esa campaña de santidad. Y entonces vino un hermano, un pastor, y vino y me abrazó. Después me dijo, ese era mi papá. Y ahora él es pastor nuestro también allí. Gloria al nombre maravilloso del Señor. No es grande nuestro Dios, hermano, las cosas que Dios hace. A su nombre sea la gloria. Pero allí Dios sanó, hermano, mire, sin tocarlo, sin nada. Dios manifestó los dones de sanidades tal y como él y yo habíamos arreglado aquí en mi oficina. Gloria al nombre del Señor. Y por eso hubo el efecto en las personas que oyeron y en los pastores, hermano. Mire, hubo gente que fue a la iglesia de Laura y le dijo a Laura, yo toda mi vida me enseñaron que yo vestir pantalones no era nada, que pintarme y recortarme no era nada. Y en esta convención Dios me habló. Y yo busqué la Biblia y el pastor tiene razón y yo vi los milagros. Entonces yo fui a mi pastor y le reclamé, porque usted no me enseñó estas cosas a mí que están en la Biblia. Y él me dijo, usted ya se volvió pentecostal, búsquese una iglesia pentecostal. Pues se fue a la iglesia de Laura. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Así es, hermano, gloria a Dios. Son dones de sanidades que se manifiestan sanando. Había un predicador americano, Oral Roberts, que Dios lo usaba poderosamente, pero él una vez yo lo fui a ver en Elizabeth, New Jersey, una campaña cuando yo vivía en New Jersey, y él oró, hizo una oración por todos, ¿verdad? Y Dios sanó ciegos, le dio vista a los ciegos, sanó cojo, eso fue terrible, hermano, lo que hubo allí. Entonces después él testificó y dijo que él antes oraba uno por uno. Imagínense, campaña donde iban 10,000 personas, hermano. Y en 10,000 personas hay 9,999 enfermas. Sí, porque el que no le duele una cosa, le duele otra. Entonces él oraba por todos y cada uno de ellos personalmente, hermano. Y ustedes, los ayudantes tenían que cargarlo y acostarlo en una camilla, ¿entiendes? Y meterle suero y todo, porque te daba al hombre sin fuerza. Y una de esas, el Señor le dijo, oye, ¿quién es el que sana a los enfermos y hace los milagros? Y él dijo, tú, Señor. Pues si soy yo, ¿por qué tú tienes que tocar a todo el mundo? ¿Por qué tú tienes que orar uno por uno? Mira cómo estás ahí que no sirve para nada. ¿Tú no crees que con una oración que tú hagas yo puedo glorificarme? Y desde esa vez dijo, no oro por nadie personalmente. Alabado el maravilloso nombre del Señor. Aleluya. Sea Dios glorificado para siempre. Así que, amados, son
para que usted entienda que usted no tiene que tener el don de sanidad porque eso no existe. Alabado sea Dios, usted ora y las señales siguen a los que creen, ponen la mano sobre los enfermos y sanarán. Usted no tiene que buscar al pastor para que ore por el enfermo, tiene que buscar al hermano y tiene que ir con un grupo de 10. Alabado sea Dios, no tiene que hacer un espectáculo, simplemente usted cree que Dios lo puede sanar, o la puede sanar. Sí, ponemos las manos y Dios lo sana. Alabado sea el poderoso nombre del Señor, aleluya. Entonces, hermanos, dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. O como el verso que tenemos, alabado, bien aprendido en Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque el Señor estará contigo. O sea, hay que creerle a Dios, hermano. Ya que yo le he contado a ustedes de personas, porque es que hay gente que creen que el pastor hay que llevarlo para allá y para acá. Alabado sea Dios, porque si no la gente no sana. Hay gente que pasan al frente y si uno no le pone la mano se va enojado. En las campañas, hermano, multitudinarias, la mayoría de los que pasan son creyentes. Y no es que pasan a convertirse, ya son convertidos. ¿Sabe para qué pasan? Para coger una del frente, para que el predicador le ponga la mano. Porque confían más en la mano del predicador que en la mano del Todopoderoso que no ven. Alabado el nombre maravilloso del Señor, aleluya. El otro día en la convención de Colombia, yo tenía un mensaje. Usted sabe que Dios le quita el mensaje y después uno empieza con lo que Dios le da y como uno no se ha preparado, empieza uno como a trotar y a, ¿entiende? Y no encaja hasta que lo tome el Espíritu a uno. Entonces trae un mensaje de poder, porque era lo que Dios quería. Y entonces, pues, le dije a la gente, conté algunos testimonios y le dije, si usted pasa corriendo aquí hoy, cualquier enfermedad, Dios lo va a sanar. Entonces había una pastora que es bien buena, ella es bien buena gente, pero ya está bastante mayor y usted sabe, la gente mayor tenemos nuestras manías. No dígame si no quiere. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces ella y la hija pastoreaban la iglesia. Y es una mujer que Dios la... Mire, ahí la finanza en esa iglesia que son tremendas porque ella tiene abogados y todo ahí que Dios los ha sanado. Había un abogado que estaba con una enfermedad incurable y ella oró por él, eso en Bucaramanga. Oró por él, Dios lo sanó y ese hombre y coopera muchísimo y trajo otros abogados. Y esa es una de las iglesias que más dinero entra. Entonces ella no quería que la hija pusiera el rótulo de AMIP. Aunque ella era de AMIP. Entonces un día ella le dijo, habló con el hermano Omar y le conté, hermano Omar, yo quiero dejar a mi mamá que ella pastoree sola. Y yo, porque ella no me deja desarrollar mi ministerio. Y dice, no, pues nosotros le damos una iglesia a usted. Entonces ella le dijo, mamá, yo me voy, me van a dar una iglesia, la misión me va a dar una iglesia, tú te quedas aquí. Yo, no, hija, no. No, quédate conmigo. Mira, vamos a llamar al pastor tal que él hace rótulo, que nos ponga el rótulo de a mí para allá arriba. Y no, y tú eres la pastora, yo te voy a ayudar a ti. Y se quedaron, entonces hicieron ese arreglo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Pues ella, la mamá, estaba enferma, no podía ir a las actividades. Y casi no está yendo a la iglesia. Tenía, según le dieron que tenía un problema, ¿usted sabe esa bolsa que guarda la pleura, que le llaman? Alabado el nombre del Señor, que tenía un desgarre. Ya tiene unos dolores intensos que le cogían todo el lado, entonces no podía ir a la actividad. Y no iba a la convención. Pero esa noche decidió ir así, dijo, ay Señor, yo no me puedo quedar en mi casa, yo me voy a sanar aquí. Me voy a la convención. Y esa noche fue la primera que vino corriendo y fue la primera que recibió sanidad completa. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor, aleluya. Porque Dios es real, hermano, a su nombre gloria. ¿Qué estamos proclamando? El Dios Todopoderoso. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, como dijo el apóstol, sino a Cristo crucificado, a su nombre gloria. A su nombre gloria, aleluya. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Cuando nosotros leemos esos textos, hermanos, y un sinfín de textos más, confirmamos una y otra vez el gran amor que nos tiene nuestro Creador y su gran paciencia para estar siempre
al pendiente de nosotros. También hay, alabados a Dios, dones que se manifiestan en la forma oral, como por ejemplo la profecía, el hablar nuevas lenguas y la interpretación de lenguas. Hay gente que, yo he estado en culto, hermano, que no dejan ni predicar al predicador. Eso habla lengua, habla lengua, habla lengua. Las lenguas son de Dios, hermano. Pero hay un orden en la iglesia. Porque Pablo dice, si todos hablamos en lengua. Claro, hay un momento dado que cae el poder de Dios, ¿verdad? Y la gente danzamos y hablamos lengua y todo, pero no estamos todo el culto hablando lengua. ¿Me comprende? Entonces Pablo dice, si todos hablamos lengua al mismo tiempo y todo, entra algún inconverso, algún neófito y pensará que estamos locos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué dice? Él dice, si alguien tiene lengua y no hay intérprete, calle para sí mismo y háblela para él y para el Señor. O sea, uno puede controlar eso, hermano. No está contristando al Espíritu, no dice que deje de hablar lengua, se pone de rodillas, habla lengua en voz baja y se goza como quiera, alabado sea el nombre del Señor. Pero como no hay intérprete, no interrumpe el resto del culto. Glorificado sea el maravilloso nombre del Señor. Inclusive, el profeta tiene que tener cuidado porque a veces se mete la mente, hermano. Se mete la mente y es peligroso eso. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Entonces, la profecía en algunos lugares se da, mire, el otro día me dijo a mí, en una boda que yo celebré, que él es de un lado y ella de otra iglesia. En la iglesia de ella, la persona que está frente a la iglesia profetizó que ese no era su compañero, que era uno que era miembro de la iglesia de ella. Pero los muchachos se están casando, tienen las invitaciones hechas y todo. Ellos no hicieron caso a esa profecía y se casaron. Glorificado el nombre maravilloso del Señor. Porque la profecía no es para guiar a la iglesia, ni es para guiarnos a nosotros. Si usted busca los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué era lo que profetizaban ellos? La palabra de Dios. O sea, los profetas tenían que conocer la palabra de Dios. Y ellos predicaban y le recordaban al pueblo la palabra de Dios. Y hacían volver el corazón del pueblo a Dios. Ese era el trabajo de los profetas. De hecho, en griego, porque en el Nuevo Testamento habla de que Esteban tenía, Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Pero el término que usa en el original griego es profeteus, que lo mismo significa profetizar que predicar. O sea, que entendemos que tenía 4 hijas que predicaban. Alabado el nombre maravilloso del Señor, aleluya. La profecía es para confirmar lo que Dios ya ha hablado al corazón de las personas. Porque si nosotros va a venir, entonces cualquiera que venga, una muchacha bonita, y viene el más feo de la iglesia, y le dice, el Señor me ha revelado que tú vas a ser mi esposa. Ya, pues gloria, dice ella, gloria, vamos para adelante. No, que va a ser muchacho. Dios tiene que hablarme a mí, le dirá, sacude. Bendice alma mía Jehová, aleluya. Porque así son las cosas, hermano. Si nosotros escudriñábamos la palabra, hermano, y nos pusiéramos a orar a Dios sobre esta cosa, la luz de Dios entraría. Y Dios nos iluminaría y nos enseñaría su palabra. Porque cuando yo fui a estudiar al instituto, cuando tuve la oportunidad, ya yo predicaba la palabra. Porque yo me metí en ayuno, oración y me metí en la Biblia y Dios hermano, eso era increíble. Y vigilar, sobre todo, me ponía en vigilia toda la noche y Dios me abría la escritura. Inclusive estando en una prueba de las más terribles que yo he pasado, alabado sea Dios que me la pasaba llorando, en ese 4 meses de esa prueba tan terrible, Dios me abrió un libro que era cerrado para mí y me dio un montón de bosquejos en ese libro. Y cuando yo salí de esa prueba, que empecé a predicar todos esos mensajes que Dios me dio, la gente se quedaba alabado sea, pero Dios me consoló en mi dolor. Dios me consoló en mi prueba, demostrándome que Él estaba conmigo, alabado sea Dios, y dándome material para que aquellos mismos, porque uno de los que más me perseguía vino y me dijo, pues hoy he comprendido que tú eres un verdadero siervo de Dios. O sea, Dios lo hace, Dios hará que vengan y se postren y reconozcan que yo te he amado. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Pero hay que meterse en la palabra, hermano. Y buscar, escudriñar las escrituras. Ahí eso es un tesoro, hermano. Mire, eso es insondable. Esto es un tesoro, un cofre que no tiene fondo.
Alabado el maravilloso nombre del Señor. Así es que, hermano, lo que hay que hacer es buscar, estudiar, pero en ayuno y oración y con un corazón dispuesto a someterse a la palabra. Alabado el maravilloso nombre de Cristo. Porque el mundo no deja nada, hermano. Mira, el mundo le está malo si tú tienes el pelo blanco. ¿Entiendes? Enseguida te critica. Imagínate que un profeta, yo no me metería con un hombre como Eliseo, hermano. Ese hombre que hizo 16 milagros realizó por el Espíritu. Y vienen con unos chamacos ahí. Calvo, sube, pues por ahí viene un calvo. Hasta que él se volvió, ¿entiende? ¿Y qué pasó? Salieron unos osos y lo destrozaron. No se puede relajar con la gente de Dios, hermano. Alabado sea Dios. Pero si alguien ve a uno calvo, porque tú no te compras un tupé. Un tupé para hacerse a Gaby, Fofó y Miliki. Alabado el nombre maravilloso del Señor. ¿Qué es eso? Hermano, uno es como Dios lo hizo. Dios hizo al calvo. Y Dios hizo también, alabado sea el nombre del Señor, a todo, al manco, al cojo, al mudo. Dios a todos los hizo, hermano. A su nombre gloria. Entonces uno no puede llenarse de complejo, hermano. No, que a mí mis hermanas me molestaban que yo tenía que las orejas grandes. Mire qué cosa, hermano, y que yo tenía que las orejas grandes. Pero cuando yo me convertí, comprendí que Dios me hizo así, ¿sabes? Me miraba en el espejo. De lo que pasa es que ya no saben que yo soy una obra de arte. Imagínense que a mí Dios me pusiera una oreja como la de Ruma chiquita. ¿Qué iba a parecer yo? No hay que estar conforme con lo que Dios hizo con nosotros, hermano. Hay que darle la gloria a Dios por todo, a su nombre gloria. Así Dios nos hizo, así Dios nos ama y así vamos para el reino de los cielos. Pésele a quien le pese. Alabado su nombre para siempre. No hay que ser acomplejado, los complejos quedaron atrás, hermano. Esas cadenas ya fueron rotas, alabado sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. A mí un joyero, el papá de Hugo, pues yo iba a la joyería allá porque Hugo trabajaba con él, yo iba a la joyería allá y ¿sabes lo que me decía? Porque tengo confianza con él, decía, pastor, quiero un consejo. Ya yo pensaba, ahí viene este, porque era un viejo verde. Me decía, píntese ese bigote, pastor. A las muchachas no les gustan los hombres con bigote blanco. Y yo, don Luis, ¿cuándo usted se va a arrepentir? Entonces se echaba a reír. Pero un día lo agarré en serio, hermano. Oiga, don Luis, a usted se le está acabando el tiempo. ¿Cuándo usted se va a arrepentir? Tanto que usted ha oído el Evangelio. Su mujer es una mujer fiel a Dios. Sus hijos muchos le sirven a Dios. ¿Y usted qué hace? ¿Se va a ir al infierno con tanta palabra alrededor suyo? Entonces me dijo, bueno, si Dios me tumba, le sirvo. Ay, no, espérese, no diga eso. No, si Él me tumba, decir, bueno, pues ahora para que lo tumbe, pero cuando Dios tumba, y Dios lo tumbó, hermano, un cáncer, le apareció un cáncer que salieron chichones por todo el cuerpo, hermano. Fuimos al hospital, oramos por él, Dios lo levantó, tuvo 6 meses sirviendo a Cristo, se convirtió, tuvo 6 meses sirviendo a Cristo, testificando. Me acuerdo que él testificaba, siempre decía, 70 años el Señor llamándome, yo nunca le respondí. Una sola vez clamé a Él y Él me ha salvado. Pero a los 6 meses cayó otra vez y Dios se lo llevó para que no fuera, entienda, a pintarse el bigote otra vez y se fuera a descarriar. Alabado sea. Sí, porque hermano, si nos vamos a descarriar, mejor que Dios nos lleve de una vez. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Hermano, porque no es morirse, es el tiempo que hay que estar muerto. Y si con la muerte terminara todo, pues todo se olvidó, pero no, hermano, y que ahí empieza el problema. Si uno se muere sin Cristo, va a condenación eterna y eso no para nunca, hermano. Lo mejor es ser fiel a Dios, dejar que el pelito se ponga del color que Dios lo ponga, que si es gris, que si es blanco, no importa, alabado sea el Señor, no estárselo cortando en voz, entiende, las hermanas y los hermanos dejándose melenitas, alabado sea Dios, ni haciéndose peinados mundanos como los indios Chayán, alabado sea Cristo para siempre, porque nosotros no andamos en esa.
Amén. Nosotros estamos delante de nuestro Dios para que el mundo vea que hay una iglesia que se puede vivir hoy en santidad. Alabado sea Dios, para que la iglesia sea realmente luz en medio de las tinieblas. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Aleluya. Entonces mire lo que dice en Hebreos 2:4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero fíjense, es una ocasión tan tremenda porque allí habían de 17 nacionalidades por lo menos que menciona la Biblia, porque era la fiesta de Jerusalén y todos los prosélitos de distintos países que hablaban distintas lenguas venían a adorar a Jerusalén. Entonces ya, no son Galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en las lenguas en que hemos nacido? Y ahí menciona las 17 lenguajes que se hablan, alabados a Dios, y les oímos hablar las maravillas de Dios. Alabado sea el nombre, no eso de sin sirín, sin sen, así dice mi Jehová que te aliste con la fe. No, esa bobería no, hermano, ni mira vaso, aviso tengo. Alabado sea el nombre, no, hablaban las maravillas de Dios y ellos entendían lo que estaban diciendo en nuevas lenguas. Alabado sea el Dios del cielo para siempre. Hay lenguas humanas, idiomas de la tierra, y hay lenguas angelicales también. Me acuerdo que mi suegro, que fue mi pastor, que me ganó para Cristo, él orando, cantaba, hermano, en lenguas angelicales. Y eso caía a la gloria de Dios en esa iglesia. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Entonces está el discernimiento de espíritus. Y voy rapidito porque es que esto es un estudio corto, no podemos detallar mucho. O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado que podemos sentir cuando alguien está pasando un mal momento? Cuando es emocional, muchas veces lo reflejamos en nuestro rostro, pero cuando es económico no siempre es notorio, pero alguien lo discierne. El discernimiento de espíritu es cuando Dios revela cosas que nadie las sabe. Y Dios se la revela a la persona. Alabado el maravilloso nombre del Señor. Yo me acuerdo que una vez había una hermana aquí que su hermana estaba en otro lugar muy enferma. Y cuando ella subió, el culto había empezado, yo bajé y nos encontramos en la escalera, los dos solos allí, ella estaba llorando. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Dice, pastor, mi hermana está muy grave, está muy mal, tranquila. Sube a adorar a Dios, que Dios va a hacer la obra, no te preocupes. Tenía un predicador invitado y de pronto el predicador dice, hermana, usted. Y se paró, no, la que está al lado suyo, entonces se paró ella. Le dijo, mira, tu hermana, dice el Señor, no te aflijas por ella, ya está bien. Dios hizo la obra. Alabado, eso es don de discernimiento, hermano. No es adivinar, como yo oí, por ejemplo, en el Club 700, una vez por televisión, se pone como, dice, el Espíritu me revela que hay una hermana con una blusa verde que tiene dolor en la espalda. Hermano, si te están viendo millones de televidentes, ¿cuántas hermanas con blusas verdes y a todo el mundo le duele la espalda, hermano? O sea, adivinando. Eso no es discernimiento, hermano. Eso es para que la gente crea que lo está usando el Espíritu, pero el problema es que son ellos los que están usando al Espíritu. Y eso no es de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Existe el discernimiento de espíritu para revelar cosas ocultas que nadie sabía. Alabado sea el poderoso nombre del Señor. Es el don de discernimiento, alabado sea, de conocimiento, perdón. El don de palabra de conocimiento. Y el don de discernimiento para discernir el espíritu. Por ejemplo, puede que haya gente de Dios que se le meta un espíritu que no sea de Dios, aunque no decimos que sean demonios, porque Pedro amaba a Cristo, ¿verdad? Y Pedro era un creyente verdadero, pero un día se le metió un espíritu de otra generación. Se le metió, por ejemplo, un espíritu del Antiguo Testamento, es como el espíritu de Elías. Y él le dijo, Señor, esa gente no quiere recibirte, quiere que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma. Y el Señor le dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para destruir al mundo. No, primero le digo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ahí está el problema, hermano. Amén. El Señor discernió que se le había metido como espíritu de Elías o algo así.
Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. El Hijo del Hombre no vino para destruir al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Alabado el nombre maravilloso del Señor. ¿Me comprende? Entonces, igual que cuando Pedro también, porque Pedro sí se metió en problemas, porque que hablaba demasiado. Y cuando Pedro llamó a Seba a reconvenirle, no hables más de que tú vas a morir, de que te vas a crucificar, eso no edifica, la gente se va a ir. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo. Pero no le dijo que Pedro era diablo, ¿no? Está reprendiendo, alabado sea Dios, a un espíritu que le estaba susurrando a Pedro cosas que no debería Pedro de repetir. Porque Pedro, sin saberlo, se estaba oponiendo al plan de la salvación. ¿Ni comprende? Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Así que hay que tener cuidado con eso, hermano. Entonces, también hablamos, para ir rapidito, de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Apóstoles sabemos que son aquellos hombres y mujeres que fundan una iglesia y después van a otra, alabados a Dios, a otro lugar y después a otra, siempre pendiente de todas las iglesias que han fundado, tratando de ministrarles y cubriendo sus necesidades. El pastor de un apóstol no es nada sencillo. Si teniendo en una iglesia el trabajo es mucho, la responsabilidad más. Ahora, ¿qué será cuando tiene? Habría que sustentar muchas iglesias. Porque hay apóstoles, hermano. Lo que pasa es que los apóstoles verdaderos del Señor nunca se hacen llamar apóstoles, porque ya son una palabra mala, porque ahora todo el mundo es apóstol, hasta los limpiabotas son apóstoles. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Y ya nadie quiere que lo llame apóstol, pero eso es un ministerio real de la iglesia hoy. Alabado sea el nombre. Y hay hombres, el hermano Ortiz, por ejemplo, era un apóstol, pero nunca nadie le llamó ni él se dejó llamar apóstol. Él hizo el trabajo que Dios le encomendó. Glorificado sea el nombre del Señor. Hay otros ministerios, por ejemplo, Gigi Ávila, que fue un hombre vivo hasta que murió, pues el ministerio de él era ser un exhortador y ganar almas para Cristo en grandes campañas. Pero él no levantaba iglesia ni sostenía iglesia, ¿comprende? Cada cual Dios le dio, él era un evangelista. Cada cual Dios le dio un ministerio según la voluntad del Señor, alabado, para que lo desarrolle para la gloria de Dios. Por eso yo escribí hace poco que no podemos comparar un ministerio con otro. Ningún ministerio es más grande que otro. Y ninguno es más pequeño que el otro tampoco. Alabado el nombre del Señor. Porque cuando se vayan a repartir los galardones en el cielo, no se crea que se van a repartir por el rango. Aquí eso de rango no existe, hermano. Tal vez se sorprenda que el que limpiaba la iglesia lo llamen primero y lo coronen. Alabanza al Cordero de Dios. Y recuerden que allá se construye con los materiales que enviamos de acá. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Así que, amados míos, también está, alabado sea el nombre del Señor, los profetas. La característica del profeta es de una persona solitaria. Si leen acerca de algunos profetas, por ejemplo, Jeremías dice, me senté solo. ¿Sabe por qué? Porque si uno quiere ser muy popular, hoy la gente quiere ser popular, y hasta se sientan con senadores y se buscan, son robacámaras también, ¿entiendes? Ellos están metidos como el arroz blanco en todos lados, para que la gente lo conozca y la gente lo... Triste eso, hermano. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Uno debe siempre estar, si el profeta calladito, buscando de Dios el mensaje. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Y no estar buscando, entiende, mucha amistad, porque yo nunca me he metido aquí. Yo llevo 44 años en esta iglesia como pastor y nunca he pertenecido a una asociación de pastores. Porque a la vez que me vinieron a invitar hace muchísimos años, un pastor amigo mío, Muñoz, queremos que estés allí, que, ¿sabes? Tu ministerio, y que yo ni qué, que seas parte de nuestra asociación. Se llaman de hallamiento que ellos. Y yo le dije, ¿quién es el presidente? El tesorero. Ah, reverendo fulano de tal. Hermano, acá entre tú y yo conocemos ese varón. Es un pecador, hermano. Ah, pero Muñoz, que si nos vamos a fijar en eso. Ah, no, espérate, no me hable más, ya se acabó. ¿Cómo que no nos vamos a fijar en eso? Yo voy a sentarme en silla de escarnecedores.
Alabado sea. Si la Biblia dice que si alguno es adúltero, con él no te sientes con él, que ni siquiera toque la ropa contaminada por su carne. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Entonces yo por amistad voy a estar allí metido. No, si Dios no me llamó a mí a eso. Sea Dios bendito para siempre. Además se reúnen, hermanos, se reúnen y ninguno lleva Biblia. Ninguno. Todo lo que hablan es cosas para vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Le encantan las manifestaciones públicas, hermano, y le encanta. Una vez yo estaba en una emisora de radio y el dueño de la emisora, que eso era con la santidad aparentemente era terrible, hermano. Se fue a San Juan, que había una manifestación frente a la Corte Federal, qué sé yo, que estaban antes en San Juan. Y entonces estaba entrevistando un converso a ti, mira, y una mujer hasta habló sucio por los teléfonos del emisor, hermano. Entonces ese mismo día, pues a mí me tocaba predicar y yo disparé. Entonces se enojó conmigo y me quería tumbar para él. Túmbame los programas si quieres. No, porque tú me tiraste a mí. No te tiré a ti, yo le disparé al diablo y que te metiste en la línea de fuego, varón. ¿Me entiendes? Te metes en la línea de fuego, te va a llevar la cabeza a la bala. Tú sabes, o la espada, porque te metiste mal. Tú sabes que cometiste un pecado. ¿Ok? Que por estos micrófonos donde se predica la palabra de santidad, una mujer habló sucio. ¿Por qué tienes tú que ir a entrevistar a la pecadora allá que tú no sabes ni lo que dicen? Alabado el nombre del Señor. Además, ¿qué tenías tú que hacer en esa manifestación? Vamos a ver. Tú no eres un hombre de Dios. Está bien, vamos a dejarlo ahí y vamos a seguir para adelante con el programa. Bueno, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pues hay que tener cuidado con eso, hermano. Manifestaciones. Mire, hermano, lo que no puede hacer una iglesia de rodillas. Eso de parada y sentada, no, arrodillada. Pero no públicamente en la iglesia, alabado sea Dios. Que lo que no puede hacer, mire, la oración eficaz de justo puede mucho. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Hay ministerios desbaratados por ahí que ustedes los conocen. Claro que todavía ellos creen que son la gran cosa, pero son ellos los que lo creen, más nadie lo cree. Alabado el nombre poderoso del Señor. Se le ha caído la casa encima, se le ha caído el ministerio, pero ellos siguen figurando. ¿Por qué? Bueno, porque ellos creen que porque una vez Dios los usó, pues todavía Dios está comprometido con ellos. No, si a Saúl Dios dijo que se perdió por estar pecando y que a todos sus pecados añadió el pecado de consultar a una divina, se perdió y Dios lo usó poderosamente. Alabanza. Además, Dios usó un gallo. Sí, el gallo le habló a Pedro con aquellos cánticos, ¿verdad? Pedro oyó en el cántico del gallo, no te lo dije, Pedro. Y también usó una mula. Una mula habló por el Espíritu y reprendió al profeta Balaán. Ahora, ¿van los gallos al cielo o las mulas? Fueron usados, pero no van al cielo. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Me preguntó una hermana de Chile, porque va que un predicador de acá que está caído, alabado sea Dios, ella me preguntó, hermano, ¿es verdad lo que dicen? Yo le dije, bueno, hermana, aquí las cosas están así. Y me dijo, no, porque aquí que va a dar una campaña aquí, bueno, esos problemas ustedes allá, oren a Dios, alabado sea el nombre del Señor. ¿Entiendes? Porque claro, el burro viejo se ven de lejos. Y aunque aquí no todo el mundo se va, pero va por allá y bueno, y hacen 40 pavientos allí, meten 30 gritos, hermano, le llevan un endemoniado y empiezan a bailarle la danza de los 7 velos alrededor al endemoniado como hacen los brujos de las tribus, alabado sea el nombre del Señor, y a gritar y ¡sal fuera! Como si los demonios se asustaran de los gritos de los hombres. No, los demonios se asustan cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús de Nazaret, quien te venció en la cruz del Calvario. Sal fuera, ya está. Es que no, eso de gritos y bailes y brincos y saltos, el demonio lo que hace es que se ríe de eso, hermano. Alabados a Dios. En Nueva York yo iba a predicar una iglesia, ahí llegó un evangelista y como yo no era pastor ni nada, pues viene el pastor y me dice, mire que llegó un evangelista, a ver si usted deja que él predique, porque él es un evangelista. No hay problema. Ay, bendito. Le trajeron un endemoniado, hermano. Y dale, hermano, media hora estaba bañando en sudor el evangelista. Hacía calor, un verano, en julio, hermano, allí.
sin aire acondicionado. Y el hombre luchando, entonces de un momento le dice al pastor, tráeme un vaso de agua, por favor. Y el endemoniado, y a mí una Coca-Cola con mucho hielo. Estaba allí, yo lo oí y lo vi. Alabado el nombre del Señor. Pum, lo cogen de relajo, hermano, porque eso no es... Que llegó de la calle allá y lo manda a púlpito a predicar. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Hermano, eso es horrible. Y yo he sabido de predicadores que el demonio le ha dicho cosas malas que están haciendo. Y han tenido que salir huyendo de allí. Como decimos en el campo, huyendo. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Gloria a Dios para siempre. Los evangelistas, hermano, esa es la leña que encienden las iglesias. No se callan ante una persona inconversa y cuando están con gente cristiana, normalmente sus pláticas son alrededor de Cristo y de la salvación. Los evangelistas son necesarios para, y hoy más, hermano, mire, la iglesia debería ser una potencia evangelizadora y tiene necesidad de invitar al evangelista para que los evangelicen. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Me entiende? Porque la iglesia no ha resistido la presión del cambio. Alabado sea el Señor. Ya la gente de hoy no busca como buscaban antes, hermano. Excepto algunos casos aislados, hermano. La gente no busca como antes, la gente está más preocupada por su aspecto físico, está más preocupada por el qué voy a vestirle, el qué voy a comer, alabado sea el nombre del Señor. Está más preocupado por el carro, por la casa, por las cosas triviales y pasajeras que por ser útiles al Señor y a la iglesia. Alabado, o sea, no han podido resistir las presiones de cambio que hay en el mundo y que hay en las iglesias. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es nuestro deber enseñar a la iglesia que nosotros tenemos que resistir el cambio. Alabado sea Dios, porque Dios no se muda, Dios no ha cambiado, hermano. La palabra de Dios no ha cambiado ni cambiará. La palabra de Dios nunca pasa de moda. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios es hoy, mañana y siempre. Es eterna, alabado sea Dios, porque sale de la boca y del corazón del Dios eterno. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Entonces nosotros no podemos cambiar lo que Dios no ha cambiado. Aleluya. Sea Dios bendito para siempre. Que nos llamen como les dé la gana. A mí no me interesa, hermano. Que digan que estamos locos, que somos retrasados, que estamos atrás, que qué sé yo ni qué. A mí me tiene sin cuidado. Glorificado sea el nombre del Señor. Yo no como en la casa de ninguno de ellos, hermano. Alabado sea Cristo para siempre. Dios es mi sostén. Entonces nosotros no podemos, hermano, ceder a esa tentación del cambio, ¿ok? Que cambie todo el mundo, pero nosotros no cambiemos. De hecho, Dios nos advierte a través del profeta, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Alabado el nombre del Señor. Y en cuanto a las presiones, yo te pondré como un muro fuerte y fortificado en este pueblo y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Entonces, nuestra victoria está asegurada. Gloria al nombre del Señor. Y si le caemos mal al mundo porque queremos seguir en santidad y predicando y viviendo en santidad, que le caigamos mal si el mundo a nosotros no nos dio nada, por eso estamos en Cristo. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Aleluya. Entonces, mi hermano, estemos firmes en lo que hemos aprendido, en lo que hemos recibido. Gloria al maravilloso nombre del Señor. Y cuidado, hermano, de no hacer mal uso de los dones que Dios nos dé y que queramos mandar a la gente al infierno. Usted sabe que hay gente que está bien los nenes, ¿verdad? Cuando Pedrito era chiquito. A la gente, tú vas para abajo. Alabado sea Dios. Una vez vino una hermana y testificó con su esposo, venían de otra iglesia. Hermano, que Dios nos trajo aquí, nos vamos a quedar aquí. Ya hemos hablado con el pastor y nuestros nombres son fundamentales. Entonces, cuando salimos afuera, Ariel, que tenía 7 años, hermano, ¿usted se va a quedar aquí de verdad? Sí, mi hijo, sí, Dios nos trajo. Pues sepa que aquí no se pintan el pelo. Ella tenía el pelo pintado. No, yo lo sé, pero yo me lo voy a dejar. ¿Entiendes? Gracias a Dios que nos ayudaban a enseñar. Gloria al nombre maravilloso. Pero que un hermano ya maduro en el Señor, hermano, esté condenando a la gente, a los pecadores, hermano. Porque vea que Jesús
a los pecadores, atiendo con ellos, le traen una mujer, mire, y se la tiran ahí. Esta mujer fue tomada en el acto mismo del adulterio y la ley nos manda a apedrearla. ¿Y tú qué dices? O sea, si él decía, no, usen de misericordia con él, entonces tú estás en contra de la ley. Y se decía, apedréenla. ¿Y dónde está el amor que tú predicas? Parecía que lo tenían. Pero empezó a escribir, yo me imagino lo que escribiría, que la Biblia dice, adúlteros, mentirosos, blasfemos. Entonces cuando ellos leían ahí, siguieron soltando las piedras y se largaron. Pero ve, entonces Jesús le dice a ella, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno está condenado. Yo tampoco te condeno, ve en paz y no peques más. Pero si el Señor le dice, mira, hija del diablo, adúltera, te vas a ir al infierno y te vas a quemar en la paz del infierno, hermano, no se la gana nunca. Alabado el nombre, que no se puede bregar con los pecadores así. Ahora, cuando el Señor se enfrentaba con los fariseos, que decía que era religioso, sepulcro blanqueado, hipócritas. Les hablaba duro porque aquellos eran que se decían ser hijos de Dios y eran hijos del diablo. Pero con los pecadores era tierno, pero ¿cómo tú te vas a ganar a una persona si tú lo condenas? Si ves un cuadro en la casa de un santo y te pones a hablar mal de eso, entiendes que ha creído toda la vida en eso. Hay que pedir sabiduría de Dios para entrarle a la gente con amor, hermano, para presentarle lo mejor que lo que tienen colgado en la pared. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. El que tiene el espíritu, de esa forma es que actúa. De otra manera no tiene ningún espíritu, a menos que no tenga un espíritu extraño. Alabado el poderoso nombre del Señor. Y en cuanto a lo que Dios haga con nosotros, y para terminar, porque el tiempo se nos ha ido. Gloria al nombre del Señor. En la iglesia de Corintios había una pelea porque habían hecho partido, usted sabe. Es como que aquí, voy a poner un ejemplo, solamente un ejemplo para que lo entiendan bien. Que aquí nos dijeran, pues yo soy de Muñoz. No, pues yo soy de Talía, me gusta cómo me enseña. No, pues yo soy de Dubique Junior porque es que entiende, el Pinky es más, como que es más fogoso. ¿Entiende? Esa era la discusión que había allí, hermano. Uno eran de Apolo, porque Apolo tenía buena dicción. ¿Me entiende? Otros eran de Pablo, porque Pablo era fuerte. Y otros eran de Pedro, porque Pedro era más rajatabla. Entonces el Señor les dice, miren, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. A fin de cuentas, todos tenemos una labor que hacer. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Nuestra labor es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Aleluya. Lo vamos a dejar aquí, hermano. Padre, gracias te damos por tu palabra preciosa. Te pido tu bendición sobre cada miembro de la congregación, sobre los nuevos, sobre los antiguos, Señor, sobre todos, sobre los niños también, Padre, que tú llenes a cada uno de tu Santo Espíritu, que tú puedas usar cada vida poderosamente para la gloria de tu nombre y para edificación de la iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. En tu nombre, Señor, yo declaro bendición para todas las vidas, Señor. Declaro que tú eres el Dios que nos amas. Aleluya, que tú eres el Dios que cuida de nosotros, Señor. Que tú provees para todas nuestras necesidades conforme a tu riqueza en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que tú eres el que sana todas nuestras dolencias. A tu nombre sea la gloria, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Gloria a Dios.